Hola a todos. Seguimos entonces con la segunda parte de este grupo de clases donde estamos hablando de las consideraciones para el diseño de visualización de datos. El video que habíamos llamado clase 4 parte 2. Habíamos puesto como foco el diseño de vistas y en particular, luego de haber visto vistas accionables y vistas múltiples y coordinadas, el próximo tema es reducción de ítems o de atributos y finalmente lo que tiene que ver con incorporar foco más contexto. Bueno, ¿de qué se trata la reducción de ítems o la reducción de atributos? Sí, son tareas que ocurren también en el análisis de datos en general, sin la visualización. Son tareas que tienen que ver con la gestión de los datos de manera agregada para poderlos entender de una manera más adecuada. En el caso de la visualización, la idea es poder, como su nombre lo indica, agrupar los datos en supercategorías o agrupar las características, los features, en superfeatures, de manera tal de que se reduzca la complejidad, se reduzca la dimensionalidad y de esa manera tenemos una representación que es más manejable. Es importante entender una cosa que es clave en este punto y es que el nuevo dataset así reducido puede tener una nueva vista que no es necesariamente representativa del dataset original. Ahora vamos a ver de qué se trata esto que estamos diciendo. Bueno, como tareas o como acciones típicas para la reducción de ítems, la primera es el filtrado, que básicamente lo que hacemos es eliminar directamente ítems, o sea, filas de la tabla, o atributos, o sea, columnas de la tabla en una vista. Mientras que la agregación consiste en fusionar varias filas en una única fila o varias columnas en una única fila, creando de esa manera un nuevo elemento a partir de los anteriores. Ambas estrategias obviamente son útiles y también tienen ventajas y desventajas y son utilizables simultáneamente. Bueno, respecto del filtrado, es probablemente la tarea más fácil de entender y también es fácil de implementar porque simplemente lo que hacemos es condicionar antes de la gestión de la vista, condicionar qué parte del dataset va a ser visualizado. Esto tiene obviamente una desventaja que es la persona que está usando nuestra visualización puede olvidar lo que no se muestra, o sea, se tiene en cuenta conceptualmente y cognitivamente lo que se ve, pero lo que no se ve puede ser olvidado o puede no tenerse en cuenta y por lo tanto se pueden hacer inferencias respecto de una parte del dataset y no de todo el dataset. Esto es algo bastante común que ocurra y se genera un sesgo que es obviamente inadecuado. En nuestro próximo encuentro vamos a usar un sitio web que es muy conocido y bastante ingenioso y bastante útil, que es Gapminder. Ya alguno de los compañeros estuvo mencionándolo en alguno de los prácticos que ya se entregaron. Vamos a ver cómo el tema de reducción de ítems o de atributos y el filtrado a través de widgets, que vamos a hablar acerca de eso ahora en minutos, está siendo utilizado en esta plataforma y vamos a ver qué interesante que es. La vamos a trabajar juntos. Bueno, ¿de qué se trata el filtrado? Y la idea es incorporarla de alguna manera con algún tipo de metáfora que normalmente se denominan sense, de las cuales tenemos acá algunas ideas o algunos ejemplos. ¿Sí? Básicamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este caso, en el de la izquierda del todo, es nosotros podemos hacer el filtrado deslizando un control que nos va permitiendo elegir cuáles son los atributos que se están filtrando o cuál es la parte del dataset que se está filtrando y se visualiza y el resto queda como información de contexto. En otro tipo de
representaciones yo puedo tener, como está puesto en las otras tres vistas, puedo tener un widget con alguna cuestión accionable que me está permitiendo seleccionar o deseleccionar la parte del dataset que estamos queriendo mostrar. Bueno, respecto del filtrado de atributos, una cosa que es importante tener en cuenta es geométricamente también podemos hacer algo parecido a lo que estamos haciendo desde un punto de vista, si se quiere, lógico. ¿Sí? Desde el punto de vista geométrico, el filtrado es análogo a una proyección, o sea, es análogo a eliminar por completo algunas dimensiones de un punto n-dimensional. Y eso, en el caso de hacerse en forma geométrica, como lo estamos haciendo acá, tenemos un dataset mostrado a la izquierda con todos sus atributos y mostrado a la derecha con algunos atributos nada más. No sabemos cómo está hecho esto, pero está hecho de alguna manera y simplemente la idea es ilustrar que sin el filtrado, obviamente, la representación es demasiado caótica y es muy difícil establecer algún tipo de pauta visual, mientras que luego del filtrado hay tendencias en los datos que están siendo representados con esta metáfora visual que se pueden establecer bien. Por ejemplo, pensemos en la última fila, cómo se ven de parecidos los datos, cosa que no ocurría sin la representación filtrada. Bueno, con respecto a la agregación, como su nombre lo indica, estamos agrupando elementos o estamos agrupando atributos y de esa forma estamos en realidad creando un nuevo dataset. Estamos creando un dataset fiducio a partir de los ítems combinados. Si bien no estamos eliminando información como ocurre con el filtrado, el tema es que el nuevo ítem no es exactamente algo que estaba en el dataset. Estamos generando algún tipo de información nueva. Sí, una representación que tenemos acá, tenemos los violin plots y el gráfico, el box plot, el gráfico de caja y bigote, ¿sí? Representando dos poblaciones. Y de alguna manera nos muestra cómo la agregación, en definitiva, cuando estamos haciendo una estadística no paramétrica, cuando estamos haciendo una estadística ordinal, estamos haciendo una agregación, o sea, no nos importan los valores de los datos, sino nos importa su rango, ¿sí? Como esa agregación simplifica y se pierden detalles interesantes de la población. Bueno, una forma intuitiva, por decirlo de alguna manera, la forma más lógica a la que uno recurre cuando tiene que hacer una agregación en forma visual, es tratar de jerarquizar a través de alguna otra posible metáfora visual que se sobreimponga sobre la representación del dato. Por ejemplo, en este caso, la metáfora visual para cada punto, para cada dataset, está hecha con coordenadas paralelas y de alguna manera se está utilizando transparencia u opacidad, mejor dicho, para representar la agrupación de los ítems alrededor de una tendencia central. En el caso de información geográfica, este ejemplo ya lo habíamos visto, pero es interesante volverlo a ver. Acá estamos utilizando la agregación a través de algún tipo de mecanismo que nos permite geolocalizar nuestro dataset, que nuestro dataset en definitiva era una cinta que estaba representando el tráfico en una determinada calle a determinada hora, y bueno, la agregación la hacemos poniendo una especie de pila de cintas, y de esa manera podemos tener una agregación hecha en forma visual a medida que la vamos viendo. Bueno, como decíamos, hay veces que estas operaciones van en forma conjunta y se utilizan para hacer algún tipo de inferencia estadística. O sea, básicamente nosotros tenemos un dataset que tiene una determinada cantidad de ítems y una determinada cantidad de atributos, y lo que queremos hacer es poder llegar a un punto donde esto se pueda clusterizar para poderle dar algún tipo de significado o algún tipo de sentido. Entonces, primero hacemos una agregación donde reducimos
las dimensiones a 2 dimensiones utilizando algún tipo de técnica de reducción de información. Puede ser eliminación hacia atrás, puede ser componentes principales, puede ser alguna técnica ya más avanzada basada en teoría de la información como puede ser UNet. Básicamente lo que estamos haciendo entonces es obtener un dataset que en este caso es de 2 dimensiones. Luego hacemos una representación en un scatterplot, que ya es posible hacerlo porque estamos trabajando en 2D, y de esa manera la representación nos permite generar algún tipo de clustering y podemos descubrir que hay algún tipo de tendencia central o algo por el estilo, que es en definitiva lo que terminamos marcando, es lo que termina ocurriendo. Esto que estamos haciendo es muy parecido, si no idéntico, a lo que se hace cuando un experto en marketing contrata a un científico de datos para hacer profiling de clientes por algún tipo de propósito, para hacer promociones, para hacer publicidad segmentada o para un sistema de recomendación. Se trabaja de una manera relativamente parecida. Sí, fíjense que este ejemplo está sacado literal del libro de Tamara Manser que les mencionaba en el video anterior. Fíjense que ella siempre hace el énfasis en uno de esos mantras que tenemos las personas que nos dedicamos a la visualización, que es qué, quién, cómo. Entonces, acá lo que nos dice es qué es lo que tenemos. Tenemos un conjunto de datos de muchas dimensiones y qué es lo que queremos. Queremos obtener datos 2D. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es tener un dato derivado o queremos producir. Sí, fíjense que estas actividades también están relacionadas con las que en su momento también había propuesto Schneiderman como propósitos de la visualización. O sea, acá esto nos remite un poco también a los marcos conceptuales de la visualización que vimos en nuestra clase 1, en alguna de las partes de la clase 1. Bueno, y luego lo mismo para cada uno de los pasos que estamos haciendo. O sea, en cada una de estas tareas estamos realizando una cuestión en particular. Acá proyectamos, acá representamos en el scatterplot y acá clusterizamos. Hay veces que estas tareas son lo suficientemente obvias o lo suficientemente intuitivas como para que uno conceptualmente las haga de un solo paso. Es como que directamente uno ve el dataset y dice, bueno, dibújame una proyección en componentes principales de las 2 componentes principales más importantes en un scatterplot y clusterizarlas con K-medias, por ejemplo. Inmediatamente uno sale a hacerlo. Sí, acá la parsimonia de separarlo en 3 etapitas está relacionado con el hecho de que, bueno, de que nosotros estamos haciendo una materia que nos obliga un poco a conceptualizar estos pasos y a demarcarlos de una manera más formal. Bueno, el último de los temas relacionado con el diseño de vistas es cómo incorporar foco más contexto, que es el otro de los mantras tan importantes en visualización, que es primero el overview, luego enfocarnos en una parte en particular y finalmente los detalles a demanda. Sí, el propósito de incorporar el contexto dentro de una vista es evitar o por lo menos mitigar la desorientación que puede ocurrir si utilizamos una navegación global. Sí, nosotros ya habíamos mencionado algo parecido cuando hablamos de vistas yuxtapuestas y dijimos podemos tener un gráfico con 2 escalas de un mapa urbano, por ejemplo. Entonces, en el mapa a escala más detallada vemos todos los detalles, pero tenemos un inset pequeñito en un rinconcito de la vista que nos dice más macroscópicamente en qué parte de la ciudad estamos. ¿Sí? Esas son metáforas al estilo emulación de la cámara. O sea, yo tengo pan para moverme para un lado o para el otro y zoom para determinar el nivel de detalle que yo tengo. Eso obviamente funciona porque estamos acostumbrados a ese tipo de cuestiones, porque nuestra cultura cinematográfica lo ha impuesto como algo que está normalizado, pero también le requiere al usuario un esfuerzo cognitivo de recordar la historia de la navegación. O sea, si se trata del mapa de una ciudad, todas las ciudades tienen
accidentes urbanos, por decirlo de alguna manera, que tienen escalas parecidas, entonces nos podemos ubicar. Ahora, si estamos en un territorio abstracto, porque esto es visualización de información, estamos mirando, no sé, el interior de un organismo y estamos viendo cosas que flotan, si no tenemos una idea de cómo llegamos a ese lugar, no sabemos si estamos viendo células, moléculas, organelos, órganos de un organismo, nos podemos perder por completo. O sea, es que es necesario incorporar foco más contexto para que estas dos partes estén de alguna manera integradas y le faciliten a la persona que está usando, le faciliten la navegación. Bueno, la idea más elemental es lo que se llama la omisión selectiva. Es de alguna manera lo que hacen los servidores de mapas o los servidores de información urbana cuando nos muestran un mapa con una determinada escala. En función de esa escala hay un proceso que se llama generalización cartográfica, que básicamente lo que dice es, bueno, para todo aquello que tenga un tamaño menor que una determinada unidad, todo lo que está ahí dentro se generaliza a un único contenido. ¿Sí? Yo estoy mirando una ciudad con una determinada escala, entonces, no sé, la distancia entre las esquinas está en el orden de los 20 o 30 píxeles, entonces una manzana tiene 400 píxeles, no tiene mucho sentido que adentro muestre mucha información, porque con 400 píxeles no puedo hacer demasiada cosa, entonces bueno, generalizo ahí, la pinto de color amarillo y ahí adentro quién sabe qué es lo que hay. ¿Sí? Esa es una técnica que es súper útil y en definitiva es un poco lo que estamos haciendo en esta imagen, donde se muestran diferentes elementos con diferentes escalas. Esto básicamente es una exploración de un SQL, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo cómo están organizadas las tablas y cómo se vinculan entre sí y cómo se encuentran los registros. Bueno, la idea de la omisión selectiva obviamente es está adaptada a muchos contextos. Sí, o sea, básicamente existe un genérico que sería el grado de interés que es, digamos, algo, por mencionar otro ejemplo de algo que está bastante popularizado, es lo que ocurre, por ejemplo, en los videojuegos, donde los objetos que están muy lejos del personaje que está jugando no se muestran con todos los detalles porque realmente no tiene sentido, porque no se van a ver todas las cuestiones que se van a pintar. Entonces hay algo en el rendering engine que detecta el nivel de detalle que tiene que tener cada parte de la escena que se va a renderizar y en función de eso se renderiza con un diferente grado de interés. Eso también se tiene en cuenta de acuerdo a la semántica del juego. O sea, si hay una parte del rendering que es súper genérico porque no está representando nada en particular, es el cielo o un escenario o algo por el estilo, también se representa muy generalizado, mientras que si hay un personaje que se está moviendo y ese personaje tiene un significado importante, bueno, ese personaje se lo renderiza con más detalle. ¿Sí? Son ideas bastante fáciles de entender. ¿Sí? Esto es tan adecuado para datos cuantitativos como también para datos nominales, como pueden ser árboles como los que estamos mostrando acá. En el caso de estructuras enlazadas, como la que se ve en este caso, podemos tener algún tipo de metáfora combinada, donde tenemos una especie de lente mágica que por donde pasa la lente se omiten los detalles irrelevantes y se ve solamente lo que es relevante para el foco de la lente. O sea, es como que acá estamos teniendo, no sé qué representa cada una de estas, cada uno de estos nodos y cada uno de estos arcos. Por el tipo de grafo, me imagino que puede ser algún tipo de ómica, alguna metabolómica o algo por el estilo. Entonces podemos pensar que cada ferita está representando algún tipo de biomolécula y cada arco está representando interacciones entre las biomoléculas. Y bueno, estos gráficos en general, para quien los haya visto, son una mancha, son imposibles de seguir. Entonces la lente mágica lo que hace es omitir los detalles que
por algún criterio de relevancia, en este caso lo que no es adyacente a los nodos que están dentro de la lente no se muestra, ¿sí? Es una forma de hacerlo, ¿sí? Yo puedo tener lentes mágicos para diferentes actividades. O sea, por ejemplo, acá me apoyo sobre el mapa y con los dedos de la mano izquierda determino la escala de un disco que luego veo con la mano derecha, y dentro de la mano derecha puedo accionar y manejar otro tipo de acción que puede ser de visualización o puede ser de elección. Sí, de esa manera vamos haciendo diferentes tareas con diferentes escalas. Bueno, en la realidad aumentada también es muy utilizada la superposición. Esto es algo sacado del parabrisas inteligente que propuso Hitachi, que, bueno, parece un poco sobrecargado. O sea, básicamente estamos mirando a través del parabrisas de nuestro auto la carretera y todas las demás cosas, y tenemos información sobre, bueno, la velocidad y los kilómetros y el combustible, etcétera, etcétera. Las personas que están circulando cerca, esto estaría bueno para el tema del contagio con el COVID, es algo parecido, digamos, a lo que están haciendo algunos gobiernos. Tiendas que están cerca, puede estar mirando televisión. Yo no sé si podría manejar con un auto que tenga un parabrisas así, pero bueno, son las ideas que hay de cosas que pueden llegar a ver en el futuro. Bueno, también es cierto que más adelante gran parte de la tarea de manejo la va a hacer el auto solo también, así que bueno, puede ser que sí, que sea confortable tener un parabrisas tan cargado. La distorsión es otra de las ideas también muy naturalizada dentro de lo que es foco más contexto. En este caso lo que tenemos es también una lente mágica, pero que lo que hace es distorsionar la escala al estilo ojo de pez, de manera tal de lo que está en el centro del foco, lo que está en la parte central de la lente se ve con una escala mucho mayor, y a medida que me voy acercando a la periferia, la escala se va reduciendo hasta que llego finalmente a la escala de todo el gráfico. O sea, básicamente el efecto con esta lente mágica es: yo me muevo una pequeña cantidad en la escala exterior del gráfico y los ítems adentro de la lente se van moviendo muy rápido porque su escala ahí adentro está magnificada. ¿Sí? Obviamente que todas estas ideas tienen ventajas y tienen desventajas, y hay que ver cómo manejarlas. Y obviamente que a su vez, además de las que hemos presentado, pueden haber otras, o a ustedes se les pueden ocurrir otras. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que estamos en una temática que todavía es creativa y todavía es experimental, y que cualquiera puede tener una idea brillante que mejore el estado del arte. Bueno, la distorsión en series de tiempo es bastante obvia, bastante natural. O sea, básicamente voy teniendo, en este caso, una distorsión diferente a la que teníamos en el ojo de pez de recién. En este caso, la ventana tiene una escala fija, y cuando salgo de la ventana por izquierda o por derecha, fuera de esos márgenes, la escala se va apretando cada vez más porque no me interesa tanto lo que estoy viendo. ¿Sí? Son formas diferentes de manejar la distorsión, cada una tiene su ventaja y desventaja y su razón de ser. Otra forma de distorsión es utilizar escalas no isotrópicas. Entonces, en vez de utilizar escalas no isotrópicas, es utilizar proyecciones. Por ejemplo, como estamos haciendo acá, que tenemos un árbol, básicamente el árbol está, el objeto subyacente acá, que no lo estamos viendo por completo porque es tridimensional, tiene esta raíz, están todos los hijos de la raíz formando como un carrusel, y luego algunos de los hijos forman otros carruseles, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos para poder tener una visualización adecuada de esto es proyectarlo. Proyectamos sobre el piso parte de la estructura y proyectamos sobre una de las paredes otra parte de la estructura, y de esa forma podemos llegar a ver bien qué es lo que está ocurriendo. Si esto permite tener varias vistas jerárquicas diferentes y que cohabiten. ¿Sí? Esto estuvo pensado durante un tiempo para
la organización de los folders, de las carpetas, de los directorios en las computadoras. Entonces, nosotros tenemos muchas veces jerarquías de cómo organizamos la información en nuestra computadora que son superpuestas. O sea, por un lado, podemos tener, no sé, por decir de alguna manera, una carpeta para temas de trabajo, otra carpeta para temas personales, otra carpeta para cosas recreativas, y así, de esa forma, la información se va desagregando por una cuestión temática, ¿sí? Eso es lo que se vería en una de las proyecciones, pero la otra proyección tiene que ver con una vista más longitudinal, que tiene que ver, bueno, dónde están los archivos gráficos y dónde están los archivos de texto y dónde están las planillas de cálculo. Eso está desparramado de una manera totalmente diferente. Fíjense que siempre las empresas de software han querido forzarnos a que organicemos esa información de una manera específica, porque lo hace fácil de organizar, pero también fácil de controlar, si quieren, de vigilar. Sí, entonces yo tengo, instalo un sistema operativo y tengo My Photos, tiene que estar acá, My Videos, tiene que estar acá. Bueno, sí, ya sabemos cómo es. Bueno, otra forma de representar foco y contexto es la alteración, o sea, básicamente que yo modifico, enriquezco, altero, en el fondo, la metáfora visual dentro del foco, ¿sí? Eso a veces combinado con la omisión, como está ocurriendo en este caso, donde yo tengo seguramente series de tiempo, muchas, con mucha información, y dentro de una zona de interés, dentro de mi región de interés, la información se ve de otra manera. Se ven cosas que antes no se veían, cosas que antes se veían, no se ven, no desaparecen, ¿sí? Es otra manera de organizar una incorporación de foco y de contexto. Bueno, en grafos, obviamente, como vimos recién el ejemplo de probablemente metabolómica, es una de las estructuras más versátiles, más complejas, de más difícil navegación, es más difícil conceptualizarla. Entonces, acá tenemos también nuevamente la metáfora ojo de pez. Entonces, dentro de la zona de interés, los nodos y los arcos se ven más grandes y con colores más saturados, y fuera de la zona de interés, los nodos y los arcos se ven más pequeños y con colores más lavados. Y de esa manera yo me puedo ir moviendo por la estructura y puedo ir teniendo una representación que se va adaptando a la parte donde la persona que está mirando está prestando atención. Esto, como el ejemplo intenta mostrar, puede llegar a funcionar como puede llegar a no funcionar, porque hay zonas de grafo que siguen siendo demasiado complejas y demasiado difíciles para ver. Entonces necesitamos otro tipo de ideas. Acá tendríamos otra forma de lente mágica, pero en este caso tenemos una escala fija superpuesta a otra escala fija. Entonces nos movemos muy lentamente con esta escala, con la lente que nos muestra con aumento, nos movemos muy lentamente de izquierda a derecha, y lo que está adentro se mueve muy rápidamente porque se está viendo con una escala muy magnificada. O puedo tener una lente mágica al estilo de omisión selectiva, como ya habíamos visto, donde dentro de la lente la información que se ha juzgado irrelevante por el motivo que sea, esa información se ve muy lavada, ¿sí? Se le baja la saturación por completo para que apenas aparezca dentro de la lente. En este caso, aparentemente, los arcos que no forman parte de, que no están propiamente contenidos dentro de la lente, directamente no se muestran con su color original, ¿sí? Esto obviamente debe ser algo que es negociable o que es programable, ¿sí? Obviamente estas cosas se pueden combinar, o sea, yo puedo tener lente de aumento, más omisión selectiva, más distorsión, más alteración, ¿sí? Cualquiera de estas ideas es combinable con las demás. Bueno, ya para ir terminando con esta clase, veríamos muy rápidamente cómo es el tema de validación y algunas sugerencias sobre reglas y sobre heurísticas.
Bueno, podemos pensar en 4 tipos de niveles diferentes de validación. La validación de los algoritmos que estamos utilizando, la validación de las vistas que hemos elegido, o sea, cuáles son las metáforas visuales, respecto de la tarea que realiza el usuario y respecto del dominio de aplicación. Sí, esto que estamos diciendo es obviamente de un nivel de complejidad y de importancia creciente. Hasta hace algunos años, digamos, este cuarto nivel de validación no era tan importante en la comunidad. Ahora es uno de los más importantes. O sea, básicamente lo que quiero decir con esto es, si vos hoy por hoy querés publicar una contribución sobre temas de visualización y querés de alguna manera decir, bueno, encontré una aplicación interesante para resolver un determinado problema utilizando visualización y estamos usando tal dataset para tales personas que trabajan con tales tareas, elegí esta vista, los usuarios lo validan, etcétera, etcétera. Si no hay una validación desde el punto de vista del dominio de aplicación, es muy poco probable que te lo publiquen. O sea, es como que de alguna manera, hoy por hoy, el estándar en la comunidad científica es esto tiene que estar siendo utilizado por una comunidad de usuarios que te levante el pulgar y te diga esto me está sirviendo. Si no, no lo consideramos como algo importante, es simplemente un ejercicio intelectual. Sí, esto es bastante difícil. Bueno, respecto de los algoritmos, esto lo mencionamos muy rápidamente porque, bueno, es para tenerlo en cuenta como información general acerca de cómo es esta temática. Sí, básicamente los ejes de validación son que los resultados sean correctos y que el tiempo insumido por los algoritmos sea razonable. O sea, que de alguna manera nuestro método de cómputo produzca resultados que no tengan ni sesgo ni variancia, que sean inaceptables, y que si estamos planteando visualizaciones que sean, por ejemplo, interactivas o que trabajen en modo cliente-servidor, en la nube, etcétera, etcétera, tarden tiempos razonables para ese tipo de tarea. Si lo que es interactivo no puede tener una latencia de más de un segundo o algo por el estilo, porque la, la persona que la está utilizando se fatiga. Con respecto a las vistas, hay varias cosas para decir, pero ya el concepto es un poco más métrico, o sea, tenemos que poder ser capaces de medir y cuantificar la precisión y exactitud de valores percibidos por el usuario. Como si ustedes recuerdan, como hicimos en alguna de las clases, que en un mapa topográfico que era muy lineal, por decirlo de alguna manera, marcábamos puntos con una metáfora cromática y había que decidir si el valor era 0,2, 0,3 o algo por el estilo, y bueno, veíamos que esa metáfora visual, que era la paleta a niveles de gris, tenía un sesgo inaceptable. ¿Sí? Las personas en general, salvo algunos que tenían evidentemente algún tipo de experiencia con el tema o utilizaron algún tipo de herramienta, pero las personas en general con ese tipo de paleta cometen un error por exceso que es inaceptable. ¿Sí? En eso lo que corresponde hacer es distribuimos la metáfora en un conjunto de usuarios, preferentemente al azar, usando Mechanical Turk, utilizando alguna plataforma de crowdsourcing o lo que sea. Le damos pequeños problemitas para que vayan eligiendo, recopilamos los resultados y sobre eso hacemos la gaussiana y vemos el sesgo y la variancia. Y si está mal, está mal. Sí, si está bien, está bien. Bueno, con respecto a la usabilidad, o sea, las vistas, además de ser exactas y precisas, tienen que ser razonablemente fáciles de usar. O sea, la accionabilidad que tiene, cómo es que se despliega la información cuando yo hago un hover o hago un clic o algo por el estilo, ese tipo de cuestiones tienen que estar también estudiados. Entonces, ahí ya el caso de uso es un poco más complicado y al usuario que estamos usando de beta tester lo tenemos que trampear, o sea, básicamente le pedimos que vaya de un lado a otro o que haga una tarea y después otra para que nos dé un determinado resultado, pero no nos interesa el resultado, sino que lo que nos interesa es medir nosotros el tiempo que tardó en ir de un lado a otro,
para de esa manera darnos cuenta si la conmutación de la vista A a la vista B a través de la accionabilidad que planteamos fue mejor o fue peor, ¿sí? El viejo tema de botón rojo, respuesta más rápida, botón verde, respuesta más lenta, bueno, ese tipo de cuestiones. Bueno, respecto de la tarea del usuario, es un poco más semántica la cuestión, porque básicamente, como decíamos, esto es algo que el usuario tiene que dar una opinión acerca de, bueno, yo utilicé esta herramienta visual para resolver tal y tal problema y me resultó fácil, difícil, rápido, lento, me di cuenta enseguida o tuve que pasarme unas horas leyendo un manual. Bueno, ese tipo de contexto es la validación de la tarea del usuario. Esto se hace testeando con problemas específicos controlados. O sea, acá lo que le pedimos al usuario que nos hace de beta tester es más complicado todavía. O sea, le tenemos que dar un problema específico donde hay varias cuestiones para resolver y ahí no lo vamos a medir ni vamos a ver si se equivoca o si el resultado es erróneo o no es erróneo, sino que lo que le vamos a pedir es que nos documente y nos comente en cada caso o en cada parte de la tarea qué es lo que le pareció. ¿Sí? Es como que luego de realizar diferentes tareas aparece un pop-up con ¿sí? bien, regular, mal, etcétera, etcétera, y eso se va recolectando y en base a eso se va determinando la sencillez o dificultad que tiene el manejo. Sí, es algo a lo cual, bueno, ya estamos acostumbrados porque hacemos una videoconferencia y a veces después de la videoconferencia nos aparece una ventanita con 5 estrellas, 4 estrellas, etcétera, etcétera, o vamos a la entidad X a realizar un trámite y luego nos llega el celular, nos importa mucho su opinión, etcétera, etcétera. Bueno, sí, es eso mismo, esa misma cuestión. Y bueno, con respecto al dominio de aplicación, si como va quedando claro, cada nivel de validación se va volviendo cada vez más complejo, bueno, este es complejísimo. O sea, para poder validar respecto del dominio de aplicación una nueva vista o una nueva forma de utilizar visualización de información para resolver un problema, hay que poder estimar ya a nivel un poco más demográfico, por decirlo de alguna manera, el grado de adopción, como es el grado de adopción de sistemas similares o el uso de técnicas alternativas, ¿sí? O sea, esto ya está requiriendo un estudio de campo. O sea, es como que nosotros hacemos el launch de un D4JS, por ejemplo, ¿sí? Hemos decidido incursionar en el mercado de la visualización para navegadores. Entonces, bueno, para poder hacer la validación a nivel estudio de campo, lo que tenemos que ver es, bueno, cuánta gente todavía sigue usando D3 y cuánta gente se pasó de 4. ¿Sí? Esa sería un poco la temática de la validación. Bueno, con respecto a reglas heurísticas, ya saben, amigo que da consejo, más que amigo es un plomo, pero bueno, corresponde decir algunas cositas respecto de esto. ¿Sí? Esto va siendo afortunadamente cada vez más desactualizado, cada vez las primeras veces que hemos dado estas materias. Nosotros damos estas materias en Bahía Blanca. La primera vez que la dimos fue en 1997. La dimos más en el contexto de visualización científica, más que de visualización de la información. Pero bueno, en aquel contexto y en otros lugares donde lo hemos dado antes de caer en esta maestría, en general la tendencia era, wow, gráficos para visualizar, igual fuegos artificiales, serpentinas de colores, logos que aparecían volando, etcétera, etcétera, típico que en aquella época todos hacíamos el análogo a la primera página web que hizo Homero Simpson, para los que hayan visto el episodio, ¿sí? Ahora, por suerte, es como que pasaron más de 20 años y ya la gente por alguna razón se fue volviendo más razonable y más sobria. Entonces hay muchas cosas que no son tan necesarias de decir.
Sí, entonces en aquel momento empezamos diciendo esto, no usemos 3D si no hay mucha justificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plano es lo que nos da la pantalla, el plano es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente útil como para que salir por fuera del plano sea realmente necesario. O sea, si no hay una necesidad muy grande, no salgamos del plano. Y las desventajas que tenemos son realmente muy graves todas. O sea, cuando no usamos el plano, cuando vamos a 3D, tenemos la distorsión por la perspectiva, que es muy dispar y confunde mucho. Tenemos la oclusión y la autooclusión, y la percepción de la forma de los objetos, los glifos, etcétera, etcétera, en 3D se distorsiona mucho y por lo tanto es inadecuada. Bueno, luego no usemos 2D sin mucha justificación. ¿Sí? Esto parece exagerado, pero bueno, nosotros ya lo dijimos con Emanuel, si bien con Emanuel hace mucho menos tiempo que estamos trabajando juntos, los dos venimos de la escuela de Tafte, cada uno por su propia historia. Así que bueno, básicamente lo que estamos queriendo decir con esto es no tengamos la necesidad de ocupar todo el plano con información si no es indispensable. O sea, es preferible tener un gráfico que sea elocuente por lo que cuenta el gráfico y no por los recursos gráficos que utiliza, porque usa muchos colores, porque utiliza muchos elementos visuales, ¿sí? O sea, seamos espartanos con eso. Después, la otra máxima, que es los ojos son mejores que la memoria. Con esto lo que queremos decir es, nosotros tenemos, como especie biológica, tenemos memoria visual, pero nuestra memoria visual tiene muchos menos bits por píxel, por decirlo de alguna manera, que nuestra vista. ¿Sí? Esto está totalmente demostrado, hay una gran cantidad de experimentos que se hacen, le muestran a las personas cartas con colores, entonces alteran uno de los colores y bueno, tenés una al lado de la otra y te das cuenta inmediatamente cuál es cuál. Ahora te muestran una y después la otra y no hay forma de verlo. Hay ejemplos que son alevosos, donde si entre carta y carta o entre fotografía y fotografía le pones una placa gris a la persona, eso le resetea por completo la memoria visual y después le puedes sacar o poner personas y bueno, no se dan cuenta las cosas que faltan. Así que bueno, los ojos son mucho mejores que la memoria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hay que comparar o hay que hacer algún tipo de operación diferencial, hay que mostrar las dos cosas al mismo tiempo, no mostremos uno primero y otra después. Bueno, ya sabemos el mantra, overview first, zoom and filter, details on demand, eso todo el tiempo. Después el tema de los tiempos de respuesta, sí, si vamos a hacer vistas accionables e interactivas que utilicen algún tipo de juxtaposición o algún tipo de articulación, tiene que ser algo que cada vista responda a la accionabilidad con un tiempo razonable. Si el cómputo que hay que hacer para que responda a la accionabilidad con todo el dataset no alcanza, entonces poner algún tipo de mecanismo de nivel de detalle que permita que el tiempo de respuesta se respete y que los detalles se vayan refinando a medida que se va haciendo el rendering. Bueno, también que se vea bien, que sea sobrio en blanco y negro, que se vea bien y que sea por lo menos entendible y accionable para paletas de colores que sean adecuadas para personas con daltonismo. Pensemos primero en la función y luego en la forma. Y bueno, con esto prácticamente terminamos con todo el material de lo que tiene que ver con el diseño de vistas. Nos quedan algunas pocas cosas para ver, básicamente datos geoespaciales y animaciones, y ya con eso terminaríamos con todo el tema de la teoría. Así que bueno, nos vemos este martes, que tengan un lindo fin de semana.